Mis amados hermanos, como les mencionaba, hoy es 25 de diciembre. Anoche el mundo celebró lo que se conoce la Navidad, aunque es bastante curioso que en algunos lugares ya no se empieza a hablar acerca de Navidad, sino de fiestas. Y esto lo hacen con una intención, ¿no? Desconocer lo que significa el nacimiento del Salvador y tratar de no ofender a otras personas. Esa es la idea de celebrar y decir no feliz Navidad, sino felices fiestas. Por lo menos así ha ocurrido recientemente en el Reino Unido, que ya no se puede decir feliz Navidad, sino que se tiene que decir felices fiestas. Sin embargo, y a pesar de todo eso, la realidad es que esta celebración tiene un propósito, y es celebrar o recordar o conmemorar el nacimiento del Salvador. Así que lo que se hace es compartir en familia. Seguramente en algunos hogares hubo regalos, hubo celebración en algunos tal vez un poco más, en algunos otro un poco menos seguramente, pero lo importante es que hayamos podido compartir juntos en familia. Eso era lo más importante. El pasaje que estaremos estudiando en esta mañana particularmente ha sido usado a lo largo de esta semana o en los últimos días para conmemorar las festividades. De hecho, fue uno de los pasajes que se usó en la decoración y en los recordatorios que tuvimos en el Ágape. Así que podemos estar familiarizados con él, particularmente con el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ese es el pasaje que seguramente usted escuchó, que vio o que compartió en su estado de WhatsApp o que tuvo la oportunidad de recibir en alguna tarjeta. Sin embargo, y el riesgo que podemos correr al escuchar tanto un pasaje así, es que desconozcamos los aspectos fundamentales y las maravillas de estas palabras en todo su contexto. Es por eso que para hablar acerca de la Navidad y entender este pasaje, debemos comprender qué es lo que el profeta, en este caso Isaías, está diciendo y por qué este pasaje se usa para hablar acerca de la Navidad. ¿Qué tiene que ver lo que el profeta está diciendo con respecto a la Navidad? El pasaje, mis amados hermanos, está dentro de un contexto y el contexto de esta historia inicia desde el capítulo 7 de Isaías. El profeta está hablando acerca de la nación de Israel y de su rey, uno de sus reyes que era un rey que se llamaba Peca. Peca era un rey perverso y malvado como los reyes de la nación de Israel. Y lo que está haciendo Isaías es advirtiendo al reino del norte que tenían que arrepentirse porque vendría el ejército de Asiria, el gran imperio asirio, y los arruinaría por completo, los dejaría en pobreza y en ruina, en lugar de la abundancia y de la bendición que en ese momento estaban disfrutando, de lo que ellos consideraban la riqueza de la cual estaban disfrutando en ese momento como nación. Fue en este punto que el Señor dio para la nación de Israel un mensaje que incluía la señal del nacimiento de una persona. Isaías capítulo 7, el versículo 14 dice de la siguiente manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que como todos sabemos significa Dios con nosotros. Lo que esta señal implicaba para el pueblo era también una señal que el profeta mismo había recibido con el nacimiento de su propio hijo, al cual en su nombre significaba despojo se apresura y la presa se precipita, anunciando precisamente toda la invasión del imperio asirio contra la nación de Israel. Samaria, la capital donde estaba el reino, y Siria, otra nación vecina, se habían unido para hacer una alianza en contra del imperio asirio. Y estaban diciéndole a Acaz, el rey de Judá, que se unieran para poder vencer al ejército asirio. No estaban confiando en el Señor, sino en sus propias fuerzas. Y el Señor les está haciendo un llamado, es lo que está haciendo el profeta Isaías desde el capítulo 7. Les está diciendo, vuélvanse a mí, vuélvanse a la palabra. Pero la nación de Israel no escucha. El capítulo 9 inicia precisamente en este contexto. El versículo 22 en el capítulo 8 dice lo siguiente: y mirarán la tierra, y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Es un pasaje desalentador. Es un escenario sombrío el que está teniendo la nación de Israel. Pero en este pasaje, en este contexto, es donde Isaías declara su profecía en el capítulo 9. Y en donde estas palabras que estamos escuchando el día de hoy brillan con mayor esplendor, porque es una promesa de esperanza.
Isaías da esta predicción del nacimiento de aquel que sería el Mesías, y inclusive le está hablando a pueblos y a naciones específicas, a tribus específicas de la nación de Israel para darles esperanza. Más adelante Isaías volverá a hablar acerca de la nación de Israel y continuará haciendo su advertencia. Inclusive hablará a la nación de Asiria para que no se enorgullecieran, porque ellos eran en las manos del Señor un instrumento para lo que llegaría. Así que este es el contexto en el que se está dando este pasaje. Una nación que invadiría a Israel, pero la promesa y la esperanza de que Dios no se había olvidado de ellos como nación y que tendrían esperanza. Inclusive cuando habla acerca de Neftalí y Zabulón, dos tribus de la región del norte, ellas fueron las más golpeadas precisamente por la invasión de los asirios, porque fue el primer lugar a donde ellos cayeron. Entonces fueron las más golpeadas, y el profeta por eso la llama Galilea de los gentiles. Pero el fracaso de Neftalí y de Zabulón como tribus de Israel no empezó cuando fueron invadidos por Asiria. Desde Jueces ellos habían fallado, porque no habían expulsado de su tierra aquellas naciones que estaban viviendo allí y se dejaron influenciar. Así que su condición espiritual no es solamente por la situación de la invasión, sino por su condición espiritual. En este contexto es que se da esta promesa. Así que la intención del profeta es exponer a la nación a una esperanza mayor y mejor que vendría a través del nacimiento de un futuro rey, pero que además se aplica a nosotros, mis amados hermanos, como espero mostrarles en esta mañana, a la iglesia, entendiendo entonces el verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento del Salvador. Por eso este sermón se titula Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el verdadero sentido de la Navidad, basado precisamente en el versículo 6. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el verdadero sentido de la Navidad. Y mi intención es que veamos a la luz de este pasaje, de este texto, el verdadero sentido de las palabras del profeta en ese contexto de la esperanza que la salvación y el Redentor nos ofrecen a nosotros en el versículo 6. Y lo primero que nosotros tenemos que mirar es la promesa anunciada en los versículos del 1 al 3. Acompáñenme nuevamente a Isaías capítulo 9, el versículo 1 al versículo 3. Dice la palabra del Señor: Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la tierra, que tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se goza cuando se reparten despojos. Cuando Isaías entonces anuncia esta profecía, mis amados hermanos, como les comento, el reino del sur se encontraba amenazado por esa coalición, por esa unión de esos dos reinos, de Israel en el norte y Siria, otra nación vecina, y estaban amenazando al reino del sur y acaso rey para que se unieran. La amenaza era: o te unes a nosotros o nosotros somos los que te vamos a invadir a ti. Así que acá se encuentra una situación muy complicada y el pueblo estaba en gran riesgo, pero el pueblo del norte también se encontraba en gran riesgo. Así que la situación no era sencilla. Todo esto se desarrolla en el contexto de Segunda de Reyes capítulo 15. Usted puede leer la historia allí completa. Segunda de Reyes capítulo 15 nos cuenta esto. De hecho, una parte importante para leer a varios de los profetas es poder entender lo que ha pasado en Reyes y en Crónicas. Si yo quiero entender completamente el contexto y lo que están diciendo los profetas, debo remitirme allá para poder entender la profecía. Ahora, Acaz, el rey de Judá, sabía que su enemigo estaba a la puerta, pero no quiso tampoco escuchar a Dios. Era su oportunidad de acercarse al Señor y sin embargo no lo hizo. Y usted podrá leer allí en Segunda de Reyes, el capítulo 15, que él, en vez de haber acercado al Señor, se volvió en un idólatra y hizo que la nación de Israel se desviara. Era su oportunidad para acercarse al Señor y no lo hizo. Así que buscó en otro lugar y más adelante sufriría las consecuencias de sus malas decisiones, lo que traería dolor a la nación de Israel. Con todo esto, el pasaje inicia con una nota de esperanza. Mire lo que dice el versículo 1. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Miren estas palabras. Porque lo que el Señor les está diciendo, esta situación no va a durar para siempre.
mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. No habrá oscuridad para la que está en angustia, y esto describe esa situación difícil que es mencionada en el libro de Reyes, pero que no duraría para siempre. La esperanza era que en aquellos lugares en que habían sufrido más de la dificultad por causa de la invasión, la situación cambiaría y sería diferente y sería mejor. Así que a través de esta promesa lo que Dios quiere hacer con su pueblo es darle consuelo, no solamente al remanente de las naciones de Israel en el norte, a Neftalí y a Zabulón en el norte, sino a la nación de Judá, dándole esperanza y consuelo. Las tierras del norte habían sido las más expuestas a la invasión asiria. Se habían dejado permear por todos estos pueblos paganos, por eso la oscuridad en la que estaban sumidos, pero Dios quiere darles esperanza. Dios es el único que produciría esa transformación en ellos. Esa situación no duraría para siempre. El Señor mismo intervendría. Su esperanza no tenía que estar puesta en un rey, como el apóstata Peca, ni siquiera en Acaz, que tenía la oportunidad de buscar al Señor y no lo hizo. Su esperanza tenía que estar puesta más allá, y eso es lo que el Señor le dice. Por eso el versículo 2 dice lo siguiente: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y es el anuncio de una gran luz. Miren la situación en la que ellos estaban: oscuridad espiritual, oscuridad por causa de los problemas, la amenaza que venía del imperio asirio, la dificultad espiritual que ellos encontraban por causa de sus reyes apóstatas. Pero Dios hace resplandecer su luz, y esto no se limita solamente a la porción de tierra en la que ellos estaban, sino que se expande más allá, se extiende a otros lugares. Más adelante lo que va a hacer el profeta es exponer de qué se trata esta luz, cuál sería esta luz que iluminaría ahora esta oscuridad en la que ellos se encontraban. La tierra del norte había experimentado los rigores de la guerra, pero Dios les daba esperanza. Dios sería como ese sol que resplandece. Una ilustración que usó nuestro hermano Andrés, que a mí me impactó muchísimo, es la de una luz que se puede usar para indicar señales, pero que es totalmente insuficiente cuando el sol sale en su esplendor. Y es efectivamente así. Ninguna de nuestras luces en la noche es suficiente para alumbrar plenamente. Solamente el sol tiene esa capacidad. El Señor está usando esa misma ilustración acá. Hay una luz mucho mayor, mucho mejor, mucho más grande que la que ustedes están usando seguramente para alumbrarse. En este sentido de su vida espiritual, de su condición como nación. Esa luz es descrita por el profeta, así que hay esperanza para ellos. Así que la forma en la que el profeta expone esto es como si esto ya hubiera ocurrido. Note las palabras: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció sobre ellos. Es como si esto ya hubiera acontecido. Ahora, hay que tener en cuenta que estas circunstancias que ellos están experimentando son difíciles. Asiria como amenaza, un pueblo perdido, pero luz resplandece sobre ellos. Algo Dios estaba haciendo en ese momento. Lo que de inmediato lleva a los oyentes a prestar atención. Sus ojos debían ponerse no en sus circunstancias, sino en Dios que obraría. Eso es lo que ellos tenían que hacer. Tenían que ir más allá, mirando más allá de lo que estaba aconteciendo. Por eso es que el versículo 3 lo que hace el profeta es ilustrar lo que está diciendo. Versículo 3: multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega y como se gozan cuando reparten despojos. Y lo que está haciendo el profeta acá es ilustrar lo que está pasando. Recuerden, mis amados hermanos, que cuando hay una guerra, que cuando hay una dificultad así como esta, la nación tiende a decrecer. Hay menos personas, hay menos producción. Así que eso hace la situación mucho más difícil. Las naciones en guerra son naciones pobres. Así estaba en este momento Neftalí y Zabulón por causa de la invasión asiria, disminuidos en cantidad de personas. Pero ¿qué es lo que les promete el Señor? ¿Y qué es lo que está haciendo el Señor? Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Eso es lo que Dios está haciendo. Así que multiplicaste y aumentaste están juntos para destacar la inmensa alegría y el nivel que se extiende mucho más allá de esa pequeña porción de pueblo. No es una alegría además producida por ellos. Noten quién es el que produce esto.
Lean el versículo 3 conmigo nuevamente. Multiplicaste la gente, aumentaste la alegría. De inmediato el profeta está llevándolos no a mirarse a ellos, sino a mirar a quién hizo esto. ¿Quién es el que multiplica y aumenta la alegría para este pueblo? Es Dios. Esa es la promesa. La nación que era más pequeña después de la invasión tiene menos territorio y tiene menos gente, pero ahora la promesa de Dios es que esta nación volvería a ser numerosa. Como dice un comentarista, Dios volverá a lograr que el pueblo sea numeroso, de manera que vuelvan los tiempos del esplendor como durante el reinado de Salomón. Y yo creo que el profeta tiene en mente esas promesas que Dios le hizo a la nación de Israel. Dios se había prometido a Abraham que su descendencia sería incontable como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Pero en este momento parecía que esa promesa ya no se estaba cumpliendo y sin embargo Dios les está diciendo no, esto se va a cumplir. Yo voy a multiplicar la gente. Yo voy a aumentar la alegría. Y lo que usa para ilustrar esto son dos imágenes. Las imágenes es una cosecha abundante que es producida por un campo y esto indica precisamente alegría porque hay alimento que sobraba y no escasez, que era seguramente lo que estaba pasando. O la victoria militar, como aquel que reparte despojos. El repartir despojos en ese momento, en los momentos de guerra, era lo que hacía el ejército vencedor sobre el ejército vencido. Ellos recorrían el campo, iban quitando las pertenencias de aquellos soldados que yacían muertos, o en los campamentos que quedaban abandonados. Se quedaban con esa riqueza, iban y la repartían entre el pueblo. Así que lo que está destacando aquí el Señor es lo que yo voy a hacer es vencer y darles a ustedes todo esto. Es cuando llegara este rey que es prometido, la liberación de esta adversidad se daría no debido a ellos como personas, sino debido a que Él es quien gobierna. Ambas ilustraciones entonces tienen la intención de señalar una profunda alegría, una profunda bendición. Es que noten esto, cuando un ejército vence sobre su enemigo, ¿cómo cree que se siente la nación? Pues contentos, ya no hay amenaza. O cuando un campo ha dado buena cosecha, ¿cómo se siente el agricultor? Feliz, contento, va a tener de sobra para darle a su familia. Inclusive tiene para ayudar a otras personas, porque eso era lo que hacía la nación de Israel. Eso es lo que el Señor les está diciendo. En ese trasfondo oscuro y gris que se está dando, Dios está diciéndoles, yo voy a hacer esto. Estas dos figuras entonces lo que está mostrando es algo realmente victorioso y triunfante. El profeta está anunciando la promesa, pero ahora nos va a dar los argumentos que sustentan la misma, lo que nos lleva entonces a nuestro segundo punto, y es la promesa explicada. Ya vimos la promesa anunciada, ahora veamos la promesa explicada. Versículo 4 al versículo 7. Porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así que Isaías va a mostrar los argumentos que sustentan esta promesa que acababa de mencionar y dará las razones para esto, mirando primero en el pasado, luego apuntando hacia el presente y luego señalando hacia el futuro por medio de la esperanza de un rey. Lo primero que hace entonces Isaías en el versículo 4 es apuntar su promesa y sustentarla en el pasado. Versículo 4, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. El yugo representa siempre algo de sufrimiento y que es experimentado, que es muy agotador. Eso es lo que es el yugo. La vara podría ser aquel bastón que era usado por los capataces para golpear las espaldas de los esclavos mientras trabajaban. ¿Han visto ustedes esas escenas?
en algunas películas, en donde el capataz es ese tirano que está golpeando para que el esclavo cansado y agotado siga trabajando y cumpla lo que tiene que cumplir. Eso es lo que Isaías está diciendo. Es el sufrimiento infligido por los golpes en el bastón de sus espaldas. Eso es lo que está implicando con respecto a esa invasión del imperio asirio. Eso es lo que ellos están experimentando en este momento, pero el Señor les está diciendo, porque tú quebrantaste su pesado yugo y la vara de su hombro. Dios tomó de la vara de su opresor y la rompió. Dios quitó el pesado yugo de ellos. Es casi como lo que pasó en el Éxodo. ¿Recuerdan esas escenas en Éxodo? ¿Cómo estaba el pueblo? Cansado, agotado, que tenían que coser ladrillo para construir las ciudades y que después el faraón les dijo, no, yo no les voy a dar la paja, sino que ustedes tienen que traer la paja para poder coser los ladrillos, pero tienen que cumplir. ¿Cómo creen que estaría el pueblo de Israel en ese momento cuando tenían que hacer cada vez más pesado su trabajo? Esa es la situación que está describiendo Isaías acá, y Dios está diciendo, yo rompí esto. Es la escena tomada precisamente de esa esclavitud egipcia, pero que ahora ya no habrá más cargas, más golpes, ni más tiranos, como cuando el pueblo fue liberado por la poderosa mano de Dios. Pero también usa una figura de ejército, precisamente la figura de Gedeón. Gedeón, quien venció a los madianitas con un ejército de 300 hombres. 300 hombres, pero apoyados en la fuerza del Señor. Usted lee eso en Jueces capítulo 7. ¿Recuerda cómo hace esa victoria el Señor? 300 hombres contra el poderoso ejército con el cual se tenía que enfrentar. La victoria de Gedeón ha sido sorprendente y la sabiduría del Éxodo fue tan extraordinaria. Pero el profeta está usando esta imagen para decirle que lo que pasaría en ese momento sería mucho más grande. Dios es el que obra esa liberación. Por eso noten el principio, porque tú, no es por lo que ellos están haciendo, es por lo que Dios se había dispuesto a hacer en su pueblo y en su nación. Así que ellos podrían disfrutar de esa liberación porque Dios estaba obrando. Y podrían disfrutar de esas bendiciones, pero no solamente tenían que mirar el pasado, lo que Dios había hecho, sino ahora que los lleva al presente, versículo 5, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Al parecer, el ejército asirio producía un sonido particular cuando marchaba a batalla, y sus mantos en ocasiones se veían manchados de sangre. Esto era indicio de lo poderosos que eran, ya que habían pisoteado a sus adversarios y sus capas se habían quedado manchadas con su sangre. Ahora, piensen esto. La nación de Israel, especialmente Neftalí y Zabulón al norte, vieron a este poderoso ejército marchar. ¿Cómo cree que se sintieron ellos cuando veían ese ejército llegar a sus tierras? Con el temor más profundo. Esto era precisamente causado, producido por parte del ejército asirio para causar temor en sus adversarios. Tenía esa intención. Muchas veces después de la batalla, inclusive lo que hacían los vencedores eran quemar los mantos manchados en sangre en señal de victoria. Así que estas imágenes señalan terror y espanto para los que las veían, porque en ese día sabían lo que podría pasar. Pero el Señor está tomando esas imágenes y les está convirtiendo en una señal de victoria del pueblo ahora, porque esos mantos serían convertidos en combustible para el fuego. Por eso dice pasto del fuego. Pero nuevamente demostrando su poder al destruir a estos pueblos, al destruir a estos ejércitos. Lo que el profeta quiere indicar es aquí la aniquilación de los enemigos, todas sus armas de guerra, todos sus atuendos y todo lo que con ellos estaba involucrado sería destruido. Todo esto queda en nada en las manos del Señor. El versículo 6 entonces ahora apunta hacia el futuro. Ya vimos cómo se apuntó hacia el pasado, se apuntó hacia el presente y ahora apunta hacia el futuro. Versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y este versículo, mis amados hermanos, es el central en este pasaje.
porque es el que cierra, el que une todo lo que está diciendo el profeta. La razón de la celebración del del triunfo se presenta finalmente con la llegada de este rey, de este príncipe poderoso. De la misma forma en que el profeta había predicho en Isaías capítulo 7, el versículo 14, que la Virgen concebiría un hijo y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Aquí el Señor está tomando esta imagen para decirle cómo este rey toma posesión ahora de su gobierno. Y es la tercera explicación la que nos da raíz y fundamento a lo que hemos estado viendo. El énfasis no recae en lo que hará en este niño al nacer, sino en lo que hará este niño en el momento en que tome posesión de su trono. Y mediante su venida, todos los resultados que el profeta ha estado explicando quedan garantizados. Quedan garantizados. Nuevamente, el énfasis no recae en lo que el pueblo estaba haciendo. El énfasis estaba en lo que el Señor se había dispuesto a hacer, en lo que el Señor había predispuesto a hacer. Él es el rey, pues asumiría sobre su hombro el principado, o sea, tomaría ese lugar, tomaría ese honor, todos esos derechos oficiales. Él recibe majestad divina, o sea, Él es el rey, por eso es soberano. Y este rey recibía toda la plenitud. Todo lo que le correspondería a ese descendiente suyo que era David, aquel que había sido rey antes que él, de su linaje vendría él. Y esa promesa que Dios le había dado inclusive al mismo rey David, de que de su trono vendría ese rey poderoso. Sobre este hombre que está descrito acá en Isaías capítulo 9, versículo 6, es que están todas estas promesas. Y es un niño que es nacido como lo somos todos nosotros, un humano, un ser humano como nosotros. Pero el profeta intencionalmente usa otra palabra, porque nos dice que es dado también a los hombres. Me impactaba lo que leía a María esta mañana en Juan capítulo 3, versículo 16, porque no lo había considerado a la luz de este pasaje, pero me parece bastante interesante, porque es lo que Dios hizo. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Y note las palabras que está usando aquí el profeta Isaías. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Es un don de Dios para los hombres, que no es cualquier persona. Como lo explicaba también el pastor Andrés la semana pasada, cuando nos exponía aquel hombre misterioso del cual Juan había dado testimonio, que en el Antiguo Testamento en ocasiones se presentaba como un humano y en otras ocasiones como Dios. Es el que está siendo presentado acá. Es un niño nacido, es un hijo dado a su pueblo. Así que los verbos están usados simultáneamente para mostrarnos conscientemente y consistentemente las dos naturalezas de esta persona. Un humano, pero también Dios. Que es un misterio para nosotros, sin embargo es presentado en las Escrituras para que nosotros más adelante lo podamos identificar en Jesús que vendría. Este tendría el principado y esto significa gobierno, soberanía, y solamente aparece aquí en este pasaje en el capítulo 6 y en el capítulo 7 y está relacionado precisamente con esa capacidad que él tenía de ser gobernante, de ser príncipe, de aquel que ejecuta, de aquel que tiene el poder para hacer como le place conforme a su voluntad. Pero el profeta no se queda solamente con eso, sino que nos habla acerca de quién es él a través de hablarnos de sus nombres. Y por eso estos nombres son maravillosos entenderlos, que son los nombres que nosotros colocamos intencionalmente en el salón. Porque él se describe así como admirable consejero. Admirable consejero. La Biblia Valera separa admirable de consejero, pero la traducción original coloca las dos palabras juntas. Él es admirable consejero. Que tiene que ver con que da consejos sobrenaturales o de mucha sabiduría, es mucho más sabio que otros que otros reyes, que es más sabio que otros reyes, incluso que el rey Acaz o que el rey Peca, aquellos reyes que estaban gobernando en Israel y en Judá. Acaz era un hombre inteligente, tenía grandes capacidades, pero le faltaba algo que era necesario y que no usó. Le faltaba la sabiduría de su antecesor Salomón. Un rey, mis amados hermanos, un gobernante, forma o destruye su reino con su sabiduría y con sus decisiones.
Y eso lo podemos ver nosotros en estos dos reyes que están gobernando. Peca y Acaz destruyeron su reino por tomar malas decisiones. Les faltó la sabiduría, les faltó ese admirable consejero. Pero esta palabra también puede traducirse como milagroso, porque describe la poderosa mano de Dios. Es un consejero que provee sabiduría o tiene una sabiduría divina mayor a la de Salomón en su momento. Él es este rey poderoso, admirable consejero, pero también es Dios poderoso. Y lo que está mostrando no solamente es su deidad, su soberanía como Dios, sino su poder que enfrenta las batallas y las luchas siendo invencible, como lo hizo y lo demostró a través de Gedeón en Madián. ¿Cómo derrotó a los madianitas? El ejército de Gedeón, 300 hombres, no tuvieron que mover un solo dedo en batalla porque el Señor derrotó a los madianitas. Y el Señor lo hizo en muchas ocasiones. Él es un poderoso guerrero, invencible, que sale a la batalla victorioso para proteger a su pueblo. Dios ha nacido en el mundo y trae las cualidades que garantizan precisamente la preservación de su pueblo, sabiduría, y la liberación de su pueblo, fortaleza de guerrero, como lo hizo también en Éxodo. Pero no solamente es Dios poderoso, es Padre eterno. Y este no era un título normal para usar en los reyes del antiguo Israel, pero era un título que se usaba en los reinados. A los reyes a veces se les consideraba padres, pero Él es Padre eterno, así que se refiere al Señor mirando por sus intereses, precisamente por los indefensos. Él es Padre eterno para estas personas que están pasando por esta situación tan difícil, como la de ser invadidos, o la de ser mal gobernados. También lo está haciendo a través de la disciplina que está enviando a su pueblo. Dios usa a Siria como medio para disciplinar a su pueblo Israel, que había desobedecido, y sin embargo les está diciendo a la nación: los que queden podrán ver a este admirable consejero, este Padre eterno. Él es eterno porque no es como cualquier ser humano, es Dios mismo. Es eterno porque posee el atributo exclusivo de la divinidad. Como dice R.C. Sproul, procede de los tiempos antiguos y no necesita un sucesor que le siga sus pisadas. Y además, el que sea eterno muestra y demuestra el poder y el cuidado divino que este rey daría a su pueblo. Cuidado que los reyes de ese momento no estaban dando a sus hijos, a sus siervos, a su nación. Así que miren hasta acá lo que el profeta tiene la intención de mostrarle a los que están escuchando esta profecía. No importa la oscuridad, no importa la situación difícil adversa, el Señor va a hacer algo grande y maravilloso, nos va a sorprender, porque va a enviar a aquel que es admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, pero que además es príncipe de paz. Y esto no solamente habla de su gobierno, sino habla acerca de cómo Él gobernaría, porque no está fundamentado en la violencia o en el uso de las armas, sino en el servicio y en el amor. Totalmente contrario a como hacían los asirios o como querían hacer precisamente la nación de Israel uniéndose a Siria para tratar de enfrentar al poderoso ejército de los asirios y tratando de que Acaz se uniera a ellos. No era a través de la guerra. Él es príncipe de paz porque la forma en la que gobierna es a través de la paz, pero esta paz no se lograba a través de la guerra. Se lograba a través y se logra a través de la correcta relación con Dios. El príncipe de paz entonces es un hombre completo, la personalidad totalmente integrada, una con Dios y una con la humanidad, como dice un autor, pero también un príncipe en donde hallamos beneficios para el pueblo, de cómo gobierna y cómo sostiene. Es Padre eterno y es príncipe de paz, y esto describe las circunstancias de este rey maravilloso y de cómo gobernaría. Pero el profeta presenta también el gobierno creciente y establecido de este niño rey. Miren lo que dice el versículo 7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
la extensión de su dominio y de su paz, de su reino, a través de este rey que nacería, que se establece sobre el trono de David, que toma posesión sobre él. Casi que lo que Isaías está diciendo es, estos reyes que gobiernan acá no son los reyes en los que ustedes tienen que depositar su confianza. Es en este rey, lo que indica que es alguien que siempre va a estar gobernando, pero que no lo va a hacer por medio de las armas ni de la guerra, sino de las herramientas de la paz. Así que la esperanza del pueblo sería entonces la llegada de un rey más grande que David, más grande que Salomón. Era un asunto de fe y de esperanza, algo que no dependía de ellos sino del Señor. Por eso el profeta usa estas palabras: el celo del Señor hará esto, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. No dependía de ellos como nación, dependía del Señor. El celo del Señor. Y esta palabra es importante porque muestra cómo obra el Señor. Nos da una poderosa imagen de la reconciliación de Dios. El celo del Señor ofrece dos aspectos importantes aquí en cuanto a lo que el Señor quiere hacer. Y esto lo tomo de un autor también que lo explica de esta manera. El celo, el fuego del amor es opuesto al fuego de la ira, hablando acerca de los celos. El celo del amor lucha a favor del objeto amado, en contra de todo aquello que se oponga o vaya en contra de ese objeto de amor o del amor mismo. Es lo que Dios hace por su pueblo. Este pueblo está siendo atacado, sus hijos, la nación está siendo destruida por causa de las malas decisiones de sus reyes, por causa de un ejército invasor. Pero Dios los ama y Dios quiere que ellos estén bien y por eso les da esta promesa y está dispuesto a no dejarlos en esa condición. Por eso Jehová ama a su pueblo, Dios ama a su pueblo y por eso no quiere dejarlo bajo estos perversos reyes como Acaz, como Peca, sino entregarlos, ni entregarlos tampoco al poder imperial de Asiria, porque eso sería totalmente irreconciliable con su amor. ¿Dónde está su celo entonces? Y esa situación no se iba a mantener en el tiempo. Así que Dios va a intervenir, pero el amor también destruye y consume todo aquello que se le opone. Por eso Dios concede a su pueblo un verdadero rey. Dios les da la promesa de un verdadero rey y que alcanza su cumplimiento en un rey que es más grande que Salomón y que David. Y garantiza entonces el cumplimiento de esta promesa, que no depende de los hombres, sino de Dios. Mis amados hermanos, cuando Isaías da esta promesa, esta profecía, él está mirando el pasado, el presente y el futuro. Pero pasarían 700 años hasta que viera su perfecto cumplimiento, como lo vamos a encontrar nosotros en el Nuevo Testamento. Es en medio de esta oscuridad, como lo cantábamos nosotros en esta mañana, que me parecía impresionante el cantar: los siglos de oscuridad esperando una señal, la promesa cuándo llegará. Isaías da esta promesa, da esta profecía, y el pueblo tuvo que esperar 700 años para ver su perfecto cumplimiento. Y es en medio de esta oscuridad que Dios hace esta monumental declaración para Israel. Este pasaje, como les digo, ha sido usado para hablar de Navidad, pero debe ser visto ahora a través de la promesa cumplida en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que es esperanza no solamente, y era esperanza no solamente a ellos, sino que es esperanza para nosotros. Es esperanza no solamente de liberación, sino de un libertador. Este niño no sería un niño cualquiera, él gobernaría de manera perfecta, como un padre. Aconsejaría con autoridad, regiría como Señor, traería paz. En otras palabras, este es un soberano justo, eterno, sería Dios mismo quien estaría gobernando. Estos son los atributos que describen al Señor y a nadie más se les podrían atribuir. Ninguno de los reyes después de Peca y de Acaz pudieron cumplir con estas palabras que el Señor da en Isaías capítulo 9, versículo 6. Ninguno. Hasta que encontramos la palabra del Señor en el Nuevo Testamento. La respuesta a la oscuridad de la nación de Israel es la respuesta también a nuestra propia oscuridad.
Porque mire lo que nos dice la palabra del Señor acerca de este Dios hombre que se hizo hombre por nosotros. Juan capítulo 1, el versículo 1 al versículo 5. Juan capítulo 1, el versículo 1 al versículo 5. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios y todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Mateo capítulo 4, el versículo 12 al 16. Mateo capítulo 4. Versículo 12 al 16. Escuche lo que dice la palabra del Señor. Después del bautismo de Jesús, después de que Jesús fue tentado, dice la palabra del Señor, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Aquí entonces se da cumplimiento a eso. Jesús es la luz prometida. Jesús de hecho es la luz del mundo, y con su venida y con su anuncio, Él muestra la forma de salir de la oscuridad en la que nos encontramos. Mire lo que dice el versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mis amados hermanos, noten lo que hace Jesús acá. El anuncio dado por el profeta Isaías era de un poderoso guerrero que libraría tal como lo había hecho Gedeón, que sacaría de la oscuridad y de la opresión como lo hizo Moisés en Éxodo. Pero Jesús no usa las armas como lo usaron Gedeón o como lo usó tal vez otros poderosos ejércitos. Él anuncia un mensaje diferente. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Porque Él es admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Jesús es la luz del mundo y allí encontramos nosotros la forma de salir de la oscuridad en la que también nos hallamos nosotros sumidos. En el tiempo del Nuevo Testamento inclusive nadie creía que de Galilea viniera nadie nuevo, nada bueno. Dice Juan capítulo 1, el versículo 46, cuando Jesús está siendo presentado, Jesús es anunciado y es mostrado, y Felipe le habla a un hombre que se llama Natanael y él dice estas palabras: al día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Y Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y Felipe le dijo: ven y ve. Nadie creía que de esa tierra de Nazaret, precisamente del norte, donde estaban Neftalí y Zabulón asentados, de allá de Galilea, pudiera venir nada bueno. Pero el Señor le plació que Jesús iniciara su ministerio en ese lugar y anunciara cómo los hombres podían salir de la oscuridad. Y lo que hace Felipe es decirle a Natanael: ven y ve. Porque él es el cumplimiento de lo que Moisés anunció en la ley y de lo que los profetas anunciaron. O sea, Jesús es el cumplimiento de lo que Isaías dijo en 9:6. Él es el perfecto cumplimiento de eso. Isaías aprovechó entonces para introducirnos a este poderoso rey, y Jesús nos muestra a ese poderoso rey. Este niño además nos asegura la paz con Dios eternamente. Mari nos leía esta mañana en Lucas capítulo 2 cómo Ana y cómo Simeón vieron al niño y cómo se les mostró que él era el Salvador, la salvación de Israel, la esperanza que estaban esperando por tanto tiempo el pueblo. Lucas capítulo 1, el versículo 32 y 33 nos dice de la siguiente manera. Lucas capítulo 1, versículo 32 al 33 nos dice de la siguiente manera: y este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.
¿Recuerdan lo que dice el profeta en el versículo 7? Mire lo que dice el profeta: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Así que Jesús es el perfecto cumplimiento de esa profecía allí en Lucas. Cristo es el cumplimiento de esta promesa. Él es la única esperanza para la humanidad. Esta poderosa promesa es la verdadera fuente de nuestra esperanza. Y sin embargo, mis amados hermanos, sin embargo, y a pesar de nosotros estar mencionando tantas veces Isaías 9:6, a veces nos podemos estar identificando tal vez con Acaz o con Peca, que en vez de estar confiando en el Señor, en vez de estar yendo a Él, en vez de descansar en la promesa del cumplimiento del nacimiento de nuestro Salvador y de su vida, aún estamos confiando en nosotros mismos. Dios se ofreció a sí mismo por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros en ocasiones? ¿No lo rechazamos? ¿No escogemos a veces nuestro propio camino en lugar de sus promesas? ¿No decimos, no, Señor, no es como tú dices, sino tal vez es como yo quiero? ¿Qué fue lo que hizo Acaz? Yo les invito a que lean 2 Reyes capítulo 15. Este hombre tomó un altar de un dios pagano y lo imitó y lo construyó. Esta mañana leíamos en Éxodo capítulo 34 y 35 la forma tan detallada en cómo fue construido el tabernáculo y el templo. Y eso tenía un propósito y una razón. Pero este hombre, en vez de confiar en lo que el Señor le había dicho, él prefirió ser un idólatra y desviarse del Señor. Y mis amados hermanos, tal vez nosotros no caigamos en el pecado de la idolatría, pero cuando tú dejas de confiar en el Señor, cuando tú dejas de esperar en Él, cuando crees que es en tus fuerzas, cuando crees que es en tus capacidades y no descansas en el Señor, te has vuelto acá y has dejado de confiar en la promesa de Dios, de ese Salvador, que te ha prometido darte auxilio y consuelo, de ser tu admirable consejero, de ser el Dios fuerte que te sostiene, el poderoso Dios, Padre eterno que cuida de ti, el príncipe de paz. ¿No escogemos entonces nosotros a veces otras cosas antes que Dios? Y eso lo podemos ver nosotros constantemente, mis amados hermanos. Es bastante curioso y con esto no quiero cuestionar a nadie. Sin embargo, es bastante curioso que muchos hermanos puedan llegar a decir, hermano, ¿vamos a hacer culto el domingo? Eso es algo que no deberíamos preguntar nosotros. El servicio y la adoración lo leíamos nosotros en el Éxodo capítulo 34. El día de reposo es un innegociable del creyente. No debería negociarlo. Entiendo que a veces hay circunstancias que nos impidan participar del día de reposo. Pero la pregunta no es si no vamos a hacer celebración o como pasó en muchos lugares la semana pasada. Sé que en muchos lugares, por causa de la final del mundial, no se hizo culto. En verdad, estamos en una sociedad, en una cultura en donde el cristiano negocia esos principios innegociables. Yo no debería hacer eso, cambio a Dios por otras cosas. Y eso mirando solamente un ejemplo. Pero así podríamos estar mirando muchas cosas. ¿Cuántas veces nosotros no negociamos, por ejemplo, la forma en cómo usamos nuestros recursos? Cuando, como lo decía Diego esta mañana, todo le pertenece al Señor. Nosotros pensamos que el diezmo es lo que le pertenece al Señor. No, todo le pertenece a Él. Todo le pertenece a Él. Yo simplemente soy un administrador de esos recursos. Y sin embargo, nosotros negociamos. Y así hacemos con muchas otras cosas. ¿No escogemos entonces otras cosas antes que Dios? Cosas que nos van a llevar a gran oscuridad. Y entonces nos preguntamos cuando enfrentamos oscuridad y dificultad en el trabajo o en nuestras relaciones o en cualquier circunstancia que estemos atravesando y nos preguntamos por qué estamos así. ¿Cuál es la tentación? Confiar en nosotros antes que en las promesas de Dios. Así que la pregunta que debemos hacernos nosotros para aplicar este pasaje y entender lo que esta promesa implica también para nosotros es, ¿vamos a confiar en nosotros mismos o vamos a confiar en Dios? ¿Vamos a confiar en nuestras soluciones o confiarás en Dios que cumple sus promesas, todas sus promesas? De la misma forma en que Él cumplió que enviaría a este admirable consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz,
¿Dios no va a cumplir todas sus promesas en nosotros? ¿Todo lo que ha dicho? Mis amados hermanos, entender esto y entender cómo es que Dios cumple su promesa de darnos un Salvador, que es el verdadero sentido de la Navidad, me ayuda a mí a poner en perspectiva toda mi vida. Y eso es lo que Isaías está haciendo con el pueblo. Que nosotros pongamos en perspectiva toda nuestra vida. El Dios que entregó a Cristo es el Dios que se dio a sí mismo, es la esperanza, es la promesa, es el niño que se nos ha sido dado para que nosotros tengamos salvación y vida eterna. Él es este Señor. Así que, ¿qué actitud debemos tomar? ¿Qué actitud deberíamos tomar? Podemos quedarnos mirando a las tinieblas de nuestras circunstancias o confiar en el Dios fiel. Si el niño que nos ha sido dado es nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestra vida le pertenece solo a Él, no deberíamos quedarnos mirando en nuestras circunstancias, sino confiar en el Dios fiel. Como dice un autor, ¿se fijarán en las tinieblas, en la desesperanza, los sueños rotos? ¿O concluirán que Dios les ha olvidado? ¿O recordarán las misericordias pasadas, sus promesas presentes y sus grandes afirmaciones de fe para el futuro? ¿Qué vas a hacer tú? Así, si entiendes el verdadero sentido de la Navidad, si entiendes la esperanza que tenemos en Cristo, tu vida debería estar puesta en perspectiva. Y no solamente eso, sino que el Señor, al enviar a este Hijo maravilloso, nos da a nosotros una esperanza gloriosa. La esperanza que tenemos en Cristo es mayor a cualquier circunstancia o a cualquier situación. Él es el verdadero niño que nos ha nacido, que nos ha sido dado. Es el verdadero sentido de la Navidad, que da perspectiva a nuestra vida, como lo decía John MacArthur y como alguno de ustedes compartió allí en sus estados. Un niño nacido para morir. Cuando entiendes eso, entiendes el verdadero sentido de la Navidad. Pero no solamente eso, es un niño que daría su vida para que nosotros tengamos vida y que después de esto volvería a tomar su vida para reinar para siempre en el trono al lado del Padre. Aquel que nos lleva por medio de Él, por medio de su sacrificio y nos ayuda a salir de la oscuridad en la que estábamos para hallar vida eterna. Mis amados hermanos, esa es la maravillosa promesa que nosotros encontramos en este pasaje. ¿Confías en esa promesa? Mira hacia el pasado, mira tu presente y considera lo que el Señor a través de tu vida en el futuro va a hacer. Y mira tu vida en perspectiva de acuerdo a lo que el Señor nos ha dado. Quiero invitarles a que me acompañen en una oración en esta mañana y demos gracias al Señor. Y que el Señor nos ayude para que este poderoso Señor, Rey de nuestras vidas, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, quien gobierna nuestras vidas, nos ayude. Oh Padre amado, en el precioso nombre de Cristo Jesús, aquel quien es Dios, Señor, quien gobierna, aquel que se nos ha sido dado para que nosotros tengamos vida eterna, queremos rogarte que tú nos ayudes, Padre. Señor, ayúdanos a entender el verdadero sentido de la Navidad, del nacimiento tuyo, de que tú vives y reinas y gobiernas, y que nuestras circunstancias, no importa lo difíciles que sean, nuestras situaciones, no importa lo que nosotros podamos llegar a considerar que son esas circunstancias, Señor, todas puestas en perspectiva en ti, Señor, las podamos enfrentar. Padre, gracias, porque la promesa cumplida del nacimiento de nuestro Salvador, la promesa cumplida de aquel que vino y gobierna, es lo que nos da a nosotros esperanza y nos ayuda a enfrentar cualquier circunstancia y cualquier situación, no importa la que sea, Señor. Perdónanos, Padre, si en ocasiones nos hemos comportado como Acaz o como Peca. Hemos puesto nuestra confianza en el poderío, en el ejército, en nuestras finanzas, en nuestras fuerzas, y hemos dejado descansar y hemos olvidado que tú eres quien gobierna. Señor, tal vez eso nos ha llevado a oscuridad en vez de sacarnos de las circunstancias difíciles, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, a poner toda nuestra esperanza y nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por el Salvador del mundo, que nació, vivió una vida perfecta de obediencia, quien murió pero que resucitó y que ahora gobierna, que toda autoridad y toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. A Él sea la gloria y la honra, a Él sea la alabanza
porque en Él tenemos vida eterna. En el precioso nombre de tu Hijo amado te damos a ti alabanza. Amén. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor sea bendiciendo y guardando sus vidas y que el Señor bendiga.